Hola, te saluda Vanessa Herrera. El tema que hoy trataremos es cultura tributaria. Los impuestos y su historia son casi tan antiguos como la del hombre pensante. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las denominadas clases dominantes. ¿Conoces qué son los impuestos? Los impuestos se conciben como una prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por la ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador que casi siempre es el Estado. Además, al realizar el pago de este impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley. Como es de conocimiento de todos los ciudadanos, Ecuador en cada mandatario nuevo entra en un cambio profundo de las reformas tributarias, en las que se eliminan los impuestos ineficientes, es decir, los que costaban más recaudarlos que el beneficio que nos brindan, y en las que se mejoró la normativa de los vigentes tributos, pero al mismo tiempo se incorporaron otros más efectivos y eficientes. Este cambio radical a través de las reformas estuvo encaminado a disminuir la evasión fiscal con procesos de control exhaustivos, pero al mismo tiempo de socialización de la normativa a todo nivel y aplicando diferentes medios. En Ecuador, en la actualidad, ¿conoces cuál es la entidad que se encarga de tema de tributación? Claro, el SRI. Anterior a su creación era la Dirección de Rentas Internas, que dependía del Ministerio de Finanzas, cuya función específica era la de realizar el seguimiento y cobro de los impuestos. El SRI nace el 2 de diciembre de 1997, basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria alimentada por la ausencia casi total de la cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en las tomas de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. Aquí tenemos lo que son los tipos de impuestos. Por un lado tenemos lo que es el impuesto a la renta, que este es la columna vertebral de todos los sistemas tributarios en razón de sus características, basados en el principio de la capacidad de pago, bajo el principio de suficiencia, generar ingresos para el fisco y a su vez crear un sistema de distribución de las rentas para crear un sistema tributario equitativo, tanto para personas jurídicas como fiscales. Además tenemos el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA. Este impuesto general sobre el consumo que se percibe a medida que se desarrolla el ciclo de la producción y de distribución de los bienes y servicios, gravados y no de una sola vez al momento de la venta al consumidor. Impuesto de aranceles. Este impuesto se cobra por un bien o servicio cuando cruza la frontera de su país de origen. ¿Sabías que al cobrar aranceles los gobiernos, como el ecuatoriano, buscan fortalecer o favorecer a los comerciantes nacionales, buscan el crecimiento de la industria nacional y otorgar recursos a los estados para su financiación? Impuesto a la salida de divisas. Este impuesto que pagan todas las personas naturales, sucesiones sin divisas y sociedades privadas, nacionales y extranjeras que realizan desde el Ecuador por transferencias, envíos o traslados de divisas hacia el exterior. Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. En Ecuador el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos motorizados se fija según la tabla del SRI. El impuesto a los vehículos seccional varía según los rangos de avalúo del vehículo, con un valor fijo según la tabla de la ordenanza correspondiente. A continuación tenemos lo que es el impuesto de las tierras rurales. Impuesto anual que grava a la propiedad o posesión de inmuebles rurales. Todas las personas naturales, sucesiones, divisas, es decir, conjunto de personas que comparten una herencia que no ha sido repartida, y sociedades que sean propietarios o posesionarios de inmuebles
rurales están obligados a la declaración y al pago del impuesto. Las obligaciones fiscales y procedimientos. Aquí nos hace referencia a lo que es el Código Tributario en el artículo 15. La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud de lo cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Pregunta importante: ¿por qué es importante las obligaciones tributarias? Yo te daré 3 razones. La primera, los impuestos contribuyen al desarrollo nacional financiando servicios como educación, salud y seguridad. La segunda, el cumplir con las obligaciones fiscales es crucial para mantener la reputación y credibilidad de una empresa, evitando así lo que son sanciones, multas y generando por ende una confianza entre el proveedor y el cliente. Y finalmente la tercera, que es el incumplimiento puede llevar a sanciones financieras graves, afectando la situación financiera o el negocio de manera significativa. Evasión fiscal y sus consecuencias. La evasión es la conducta que infringe las normativas fiscales de Ecuador y se busca activamente herramientas para enfrentarla y aspirar así a una sociedad más justa e equitativa. El sistema tributario no tendrá un funcionamiento correcto mientras algunos de sus actores obtengan ventajas ilícitas mediante el uso de maniobras engañosas, ya que lo que busca el Estado es proteger el patrimonio fiscal y preservar el sistema de la economía de mercado basado en la competencia libre. Ya, a continuación tenemos lo que son los tipos de evasiones. Estos son 3. El primero sería la falta de inscripción en los registros fiscales. La segunda, la falta de presentación de las declaraciones. Y la tercera, la falta de pago del impuesto declarado o liquidado, es decir, omisiones de pago o morosidad. ¿Cómo hacer que la gente tome conciencia de los servicios que se brindan? La respuesta está ligada con la cultura y la conciencia tributaria. El nivel de corrupción que existe en Ecuador es otro de los factores que crea desconfianza en la gente, que no tiene la seguridad de que su dinero se está dando el uso adecuado. El manejo incorrecto de los recursos por parte del sector público lleva a que la gente se niegue a pagar estos impuestos. La ética fiscal y la responsabilidad civil de los ciudadanos en relación con los impuestos. La ética tributaria, parte de la ética tributaria pública, abarcando la moral tanto institucional como ciudadana, y en la conducta ética de los contribuyentes. Si el sistema de los impuestos no funciona bien y las reglas no son claras, puede afectar negativamente la capacidad del Estado para cumplir con sus metas sociales. Es por ello que se crean principios tributarios, los cuales se usan como herramientas fundamentales que guían la creación y aplicación de los impuestos, mismos que nos van a servir para asegurar la recaudación sea justa, equitativa y eficiente. Los principios tributarios son reglas de juego justas para todos en el tema de impuestos, tanto para el Estado como para sus contribuyentes. Legalidad. Se centra en quién debe hacer qué y cómo, siendo supervisor para asegurar que el Estado siga las reglas correctamente. Generalidad. Todos deben ser llamados a contribuir, es decir, a pagar impuestos, al definir el hecho o situación que activa ese impuesto de manera que sea aplicable a un grupo amplio de personas en la sociedad. Igualdad. Este principio no solo se aplica a los derechos, sino también a las responsabilidades tributarias, asegurando que cada individuo, independientemente de sus características personales, comparta equitativamente la carga de los impuestos. La proporcionalidad.
Esta limita las acciones del gobierno para prevenir violaciones desproporcionales de los derechos fundamentales. La irretroactividad impide que las normas tengan efecto hacia años atrás. Muchas gracias.